Ahora verás. Ya. Bueno, vimos la primera pregunta y dijimos que era la C porque, para los que están viendo en casa, porque los electrones son los que giran alrededor del núcleo, ¿verdad? Y el que tiene menor masa en comparación al neutrón y al protón. Ya, parece que no hay dudas en esta. Vamos a la segunda pregunta. Ya, dice. En el año 1869, Dmitri Mendeleev, perdón si digo mal el nombre, propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica. Importante. Menor a mayor. Lo vamos a poner en color mejor, para que sea más. Menor a mayor masa atómica, de acuerdo a la siguiente información para tres elementos hipotéticos. Elemento X, Z, T. Nos dice la cantidad de neutrones de cada elemento, ¿verdad? De neutrones y protones de los tres elementos. ¿Cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev? Ya. Según la clasificación de Mendeleev, ¿cómo se ordenan los elementos? Si me dicen por Lo que yo hice aquí, profe, fue sumar neutrón, protón y me dio el resultado. ¿Así? Y de ahí, claro, 76, 52, me dio el valor y lo mismo hice con el segundo y con el tercero. ¿Ya? ¿Y después cómo lo ordenaste? Bueno, ahí me dio un resultado y ese resultado lo puse de acuerdo al de menor a mayor. Ya, excelente, muy bien, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué sumamos? ¿Por qué sumamos neutrones y protones? ¿Por qué los sumamos? Porque nos están pidiendo, los dicen la masa atómica, ¿verdad? Y la masa atómica viene dada por los neutrones y los protones, porque es la masa que entrega, que se le da al átomo. Excelente, muy bien Ángel y Rosita. ¿Sí? Entonces, si sumamos esto así, tenemos que para el X va a ser 76 más 52, eso es 128. ¿Ya? Después tenemos para el Z, 74, 73, eso es 127. Y para el T, 71 más 51 es 122. ¿Ya? Entonces, ahora lo tenemos que ordenar, porque según la clasificación de Mendeleev, es de menor a mayor masa atómica. Entonces, si lo ordenamos, vamos a poner, el más chiquitito es 122, luego 127, me salió feo el 7, y 128, ¿verdad? El 122 correspondía al T, aquí el 127 al Z, ¿sí? Y 128 al X. Entonces, ¿cómo ordenamos? Ordenamos así, en este orden. TZX, entonces la respuesta es C. ¿Ya? ¿Claro con el ejercicio o hay dudas? Muy claro, profe. Ya, qué bueno. Entonces, es solamente aquí lo único que teníamos que saber, el concepto de masa atómica. Todo lo otro salía por lo que nos decían, ¿verdad? Ya. Si no hay dudas, si hay dudas me interrumpen nomás. Ya esta es gigante. Es muy larga ya dice. A continuación se muestran 4 compuestos binarios hipotéticos y el tipo de compuesto al que corresponde. Entonces nos dice, tenemos uno que es el iónico, que es R2I, el XI2, que es covalente polar, también covalente polar es el XZ4, y el IZ2 covalente polar. Apolar, perdón, era los otros. ¿Ya? Nos dicen, ¿cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la ubicación de los elementos que forman los compuestos en el sistema periódico? No le gustó, ya. Ahí vamos a ver que la verdad no era tan difícil, teníamos que entender un poquito algunas cosas. Ya, primero, ¿se acuerdan que iónico, entre qué tipos de elementos formamos el enlace iónico?
¿Quién se acuerda? Le voy a dar un ejemplo. Entre el enlace metal, los elementos que estaban juntándose eran dos metales, ¿verdad? Un metal con un metal formaban un enlace metálico. El enlace iónico, ¿cómo era? ¿Entre qué elementos? Metal y no metal. Perfecto. Metal y no metal. ¿Ya? Excelente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que R es un no metal, I va a ser metal, o al revés, si I es no metal, R es metal. ¿Ya? El covalente, ¿cómo se formaba? Entre dos no metales. Perfecto. Entre un no metal y un no metal. ¿Sí? Y ¿se acuerdan que los no metales se encontraban a este lado de la tabla? Menos la última, porque estos eran los gases nobles, pero a este lado de la tabla eran como estos. Y los metales eran como los que estaban aquí, tienen lo de origen, y eran estos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que no metal va a ser el X, el Y y el Z, ¿verdad? Porque todo esto forman enlaces covalentes. Entonces todos son no metales. Y por último, el iónico, que era un no metal con un metal, sabíamos que si el I era no metal, entonces el R, ¿qué va a ser? Metal va a ser R, perdón, ¿sí? Porque aquí I es un no metal porque forma enlaces covalentes, ¿ya? Entonces, el R tiene que estar en esta parte, y X y Z tienen que estar en esta parte, ¿ya? Entonces, aquí podemos descartar al tiro la D. Esta no es, ¿sí? Porque el R lo ponemos acá, y eso está mal, ¿ya? Descartamos una. Tenemos más probabilidades de achuntarle. Ya. ¿Dudas con lo que llevamos hasta ahora? No sirvió para descartar alguna, ¿ya? Ahora vamos, lo más fácil es seguir con el iónico, partir con el iónico, ¿ya? El iónico, ¿qué pasaba con el enlace iónico? ¿Qué hacían los electrones? ¿Se acuerdan? Yo en el covalente, nosotros compartíamos electrones, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, que era ahí está el núcleo del hidrógeno, aquí está el núcleo del hidrógeno, tenía un electrón, para llegar en este caso al dueto, compartían electrones, ¿verdad? Hacían esto, perdón. Espérenme un poquito. Así, aquí compartían electrones. Entonces los dos llegan al dueto, ¿verdad? Ese era el caso de covalente, compartíamos electrones. En el iónico, lo que hacía eran, uno daba electrones y el otro lo recibía, ¿verdad? Por ejemplo, la sal, NaCl, ¿sí? La sal tenía cierta configuración electrónica. Espérate, voy a buscar el dibujo que tenía acá, que era, bueno, enlace químico. Pues repaso. Era este. Aquí. El iónico, ¿verdad? Aquí teníamos la sal y el cloro. Entonces, si yo lo juntaba, ¿se acuerdan aquí? Tenía 7 electrones de valencia. Le faltaba uno para llegar. Entonces, y en este tenía un más, ¿cómo se llama? Tenía un orbital más con un electrón en este, y ese le estaba sobrando, ese electrón. Entonces, ¿qué hacía? Como a este le estaba faltando un electrón y a este le estaba sobrando, la sal le daba al cloro un electrón. Entonces así, los dos átomos llegaban al octeto, ¿ya? En cambio, el covalente, lo que hacíamos era compartir. Por ejemplo, entre los dos flúor se compartían, a los dos le falta uno. Entonces, si le comparte, uno se comparte y el otro comparte uno, los dos llegaban al octeto, ¿ya? Entonces, volviendo al modelo, voy a borrar esta parte acá.
tenemos que el R son 12, 2 átomos R y un átomo I. Entonces, si tengo 2 átomos R, voy a necesitar, puede estar o aquí, ¿verdad? O aquí el R. Si está aquí, va a tener que liberar ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones le van a estar sobrando? Si está en la 1A, el R. Si está acá. ¿Cuántos electrones le sobran? ¿Cuántos electrones quiere dar? Quiere dar 1, ¿ya? Le va a sobrar un electrón. ¿Sí? Porque acuérdense, los que están acá, todos los de esta fila tienen un electrón de valencia. ¿Sí? Y por lo tanto, si el R está en el 2A, ¿cuántos electrones quiere dar? ¿Que le sobran? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2, perfecto, ¿sí? 2 electrones de valencia. Entonces, si yo tengo 2 átomos de R, ¿cuántos electrones? Vamos a volver al mismo caso. Si estoy en la 1A, voy a necesitar que al I le necesite 2 electrones para completar su octeto, ¿verdad? Porque tengo 2 átomos, entonces me van a estar sobrando 2 electrones de valencia. ¿Sí? Si estoy en el 4, necesito que al I le falten 4, ¿ya? Porque el I, este I, va a recibir todos los electrones de valencia que le sobren a estos 2 átomos de R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí el R tiene 2 electrones de valencia, entonces el I va a necesitar 4. O sea, que le falten 4. Entonces, si faltan 4, aquí le falta 1, ¿verdad? Aquí 2, aquí 3 y aquí 4. Debería estar aquí el I. Pero no, aquí está el X, el Y está en el 2. Entonces esta no es, ¿verdad? Luego vamos, lo mismo pasa acá. Está en el 2, entonces le sobran, en verdad le está sobrando 4 electrones, porque son 2 átomos. Y aquí solamente le faltan, necesitan 2 electrones para llegar al octeto. Entonces tampoco es. Esta pasa lo mismo, tampoco es. Y la Z, miren, y la E, perdón, miren aquí. Aquí el R está en el en la primera grupo, ¿sí? En el 1A. Entonces tiene un electrón de valencia. Pero como son 2 átomos de R, tengo 2 electrones de valencia, ¿sí? En total tengo 2 electrones. Y esos 2 electrones se los tengo que pasar al I, que le va a estar faltando 2 electrones. Y aquí justamente, si aquí falta 1, aquí le faltan 2 electrones. Entonces esta es la correcta, ¿ya? La E. Entonces finalmente va a quedar algo así como notación de Lewis, se lo voy a poner. Va a tener, este va a quedar 1, seguramente tiene 1, ¿sí? Y son 2 veces R, ahí. Y el de acá, y el I, tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, si este le entrega S, llega al octeto, y si el R le llega a este, llega al octeto, ¿verdad? Y el R quedaría con la capa, luego la capa inferior, y aquí llega también al octeto, ¿sí? ¿Dudas con el ejercicio? Este era más de pensar y de conocimiento de enlace químico. ¿Dudas? ¿Todo? ¿No? Ya, genial. Si tienen duda, ahora ya lo entendí. Qué bueno, ¿ya? Eso es enlace químico
y saber como qué significa la tabla periódica, ¿ya? Si tienen dudas me interrumpen al tiro nomás, ¿ya? Ya, en la 4 dice, antes de realizar una práctica de laboratorio, los estudiantes sostienen la siguiente conversación. El estudiante 1 dice, si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, entonces la molécula deberá ser polar. El estudiante 2 dice, sí, puede ser, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo anterior, aquí corresponde lo planteado por el estudiante 1. ¿Qué me dicen? Aquí va a corresponder lo que me dice el estudiante 1. Esto es lo que me dice el estudiante 1. ¿Qué es? Un procedimiento, una hipótesis, una teoría, observación. B, dice Javier. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Ya. Un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? B también dice la respuesta. Ya. Un procedimiento es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Cómo yo voy a proceder a comprobar lo que yo quiero comprobar, ¿ya? Y aquí, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo como los pasos a seguir del experimento. Me está diciendo solamente lo que él piensa, ¿ya? Entonces el procedimiento no es. Después dice una hipótesis. Una hipótesis. ¿Cuándo se plantea y qué dice? ¿Se acuerdan que la hipótesis iba antes del experimento? Y es, por ejemplo, cuando yo observo algo, lo que yo decía, no sé, de las hormigas, cuando yo veo que las hormigas siempre van en fila, entonces digo, ¿por qué las hormigas estarán en fila? Y yo puedo decir, ¿por qué yo creo que las hormigas están en fila? Yo digo, yo creo que están en fila porque se están tocando siempre. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Es lo que yo creo que está pasando. Después tengo que hacer el experimento, todo el procedimiento, ¿verdad? Para después llegar a una conclusión. Si efectivamente es verdadera mi hipótesis, compruebo, listo. Si no, tengo que volver a plantear mi hipótesis y volver a experimentar, ¿ya? ¿Qué está haciendo aquí el estudiante? Está planteando una hipótesis, ¿ya? Muy bien lo que decía Javier, la Rosita y el, ¿ya? B. ¿Por qué? Porque está planteando lo que él cree que pasará si se reemplaza el átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, ¿ya? Él no sabe que si la molécula va a ser polar o qué, no lo sabe. Entonces tiene que experimentar y cosas así, ¿sí? Finalmente tampoco es una observación porque está como, sí sé, como suele, ¿ya? Y una teoría tampoco porque no dice que está como planteada o publicada en cierta parte, ¿ya? Entonces la B. ¿Dudas? Este método científico igual cuesta a veces. Si tienen dudas. ¿No? Ya, genial. Esto es química orgánica. Nosotros en común todavía no vemos química orgánica, entonces lo vamos a saltar, ¿ya? Aquí sé que hay algunos de química mención. Después la próxima semana lo van a ver con la profe Cata o con la profe Connie, ¿ya? Entonces vamos a saltar esto. Aquí. Vamos a estequiometría. Ya. La 9 dice, los restaurantes de comida rápida sirven las bebidas gaseosas a una temperatura inferior a los 5 grados Celsius y adicionan hielo picado en vasos con el fin de mantener baja la temperatura de las gaseosas por mayor tiempo. De esta forma se aseguran que el gas, CO2, esté disuelto en líquido por mayor tiempo, ¿sí? A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación permite relacionar correctamente las variables discretas? ¿Ya? Primero hay que identificar las variables discretas. ¿Cuáles creen que ustedes que son las variables? Me están diciendo que me están diciendo los restaurantes, las bebidas, ya,